Audio exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos invitadas en nuestro estudio, como les decíamos antes de irnos a la música. Estamos con Agustina Cabral, secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, y Sandra Helero, concejala de Juntos UCR, porque Monte es libre de pirotecnia de alto impacto sonoro y queremos saber de qué se trata esto. Por eso hemos llamado a las especialistas para que nos cuenten sobre el tema. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenos días, Juancho, para vos y para todos los chicos acá en el estudio y toda la audiencia. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo va? Bueno, cuéntenos esto. Se aprobó hace poquito, fue en la última sesión. Sí, así es. Un grupo de mamás y de proteccionistas de animales se acercaron para transmitirnos esta inquietud con respecto a el daño que produce el sonido de los fuegos artificiales, sobre todo acercándonos a estas fechas, pero también que sucede en otras instancias del año, como por ejemplo cuando hay campeonatos de fútbol y demás. Y bueno, y nos proponían la prohibición de el uso de pirotecnia con una determinada cantidad de decibeles de prohibición, ¿no? De venta. Estuvimos trabajando sobre el proyecto, lo trabajamos en comisión. Al principio no advertimos dificultades para llevarlo a cabo, pero de a poco fuimos reuniéndonos con diferentes actores de la comunidad, como por ejemplo con gremios, con gente asociada a la industria de la pirotecnia y demás. Y fuimos viendo, por ejemplo, que lo que se planteaba en ese proyecto que nos trajeron a modo de borrador estas familias no era viable. En principio, las familias aportaron un borrador con ideas. Sí, con ideas. Buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Como así surgen un montón de nuestros proyectos, porque son inquietudes que nos traen la comunidad, ¿no? Al bloque de concejales, y nosotros lo analizamos, lo pulimos, lo mejoramos, lo llevamos a comisión para también poder ser analizado por los otros bloques, y la idea es que sea algo factible, ¿no? Siempre se parte de un borrador, de una idea, y siempre es mejorable hasta el momento que se aprueba para subirse a la sesión. En este caso, por ejemplo, se planteaba la prohibición de venta de pirotecnia de más de 65 decibeles. Cuando nosotros nos juntamos con especialistas, nos muestran a través de un aparato que mide los decibeles que una conversación así en este tono, tranquilo, ni siquiera como cuando vos impostás la voz, sino con un tono sereno de ¿Cuántos voz. decibeles tiene? Tiene 72 decibeles. Este tono de voz que estoy usando yo tiene 72 decibeles, por lo cual 65 decibeles ni siquiera un chasquibún. Claro. Entendemos, obviamente, la esencia del proyecto es proteger a las personas que tienen sensibilidad auditiva. En este caso te puedo hablar un poco del tema porque tiene que ver con la discapacidad, claro, y es algo que obviamente me atraviesa. Y sí, es verdad que las personas con autismo tienen una de las características que tienen las personas con autismo, TGD, trastorno del espectro autista, bueno, como se le quiera llamar a la patología, pero que reúne determinadas características del espectro autista, suelen tener desintegración sensorial. Por tanto, los sentidos muchas veces los tienen exacerbados, y la señal que llega al cerebro a través de los sentidos está como potenciada, digamos. Entonces, lo que nosotros escuchamos por ahí como un cohete, una cosa, un ruido, ellos lo pueden magnificar de una manera que les hace exactamente bárbaro, y muy difícil de procesar a nivel mental, lo cual les produce crisis, les produce angustia, les produce situaciones de autoagresión. Así que bueno, obviamente las familias que padecen estas situaciones no la pasan nada bien en las fiestas, y la idea es que festejemos todos, ¿no? Entonces, obviamente, apelamos también al criterio del usuario, del consumidor de pirotecnia, para que tenga en cuenta estas cuestiones. Si yo voy a estar en mi casa tirando bombas y al lado va a estar mi vecino con su hijo metido dentro de la bañadera, rodeado de almohadas, abrazándolo porque está en crisis, que no son los 10 minutos que tiran la pirotecnia, que eso dura y perdura y trae síntomas a nivel corporal. ¿Qué pasa también con los chicos que tienen ECNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva, que tienen trastornos motores, que les produce una exacerbación del tono muscular, y también hace que queden doloridos, que queden muy tensos, muy nerviosos, les produce taquicardia. Los chicos ciegos, disminuidos visuales, que tienen oído absoluto, también lo padecen muchísimo, este tipo de estruendos. Así que bueno, la idea era acompañar esta idea de cómo hacemos para disminuir el monte, una cosa que ya nosotros veníamos trabajando desde el municipio a través de la Subsecretaría de Discapacidad, de la Dirección de Discapacidad, con Roberta Cacassi, y desde la Dirección de
medios y prensa con una campaña que hicimos el año pasado que creemos que dio un buen resultado porque se notó que más o menos se pudo disminuir la cantidad de gente que usaba de alto impacto. ¿Y por qué no se prohíbe la venta? Bueno, nosotros, como dice Sandra, comenzamos con esta campaña Más Luces, Menos Ruido, que la ordenanza fue aprobada en el 2020, y comenzamos a sumar, ¿no? Sumar distintas herramientas para ojalá en algún día realmente desaparezca por completo la pirotecnia, y venimos con esta campaña día tras día, año tras año. Ahora ya comenzamos con la campaña, de hecho ya hemos ido a varios lugares de monte con caminatas transmitiendo este mensaje de decir, bueno, no uses pirotecnia de alto impacto sonoro, con esto que decía muy bien Sandra, el por qué, explicando, porque muchas veces quizás hay gente que desconoce de esta situación, entonces no solamente hay muchas personas que sufren de esto, sino también los animales. Entonces, bueno, hicimos varios barrios de monte donde fuimos caminando y transmitiendo este mensaje, y vamos a seguir. ¿Y qué dice la gente, Agus? No, la verdad que hay una muy buena aceptación, hasta ahora todos lo reciben muy bien, están a favor de no usar, que van a contar también a sus amigos. Hemos hablado con muchos chicos, con muchos adolescentes, también nos cuentan, sí, vos sabés que el de acá a la esquina, el otro, capaz que, bueno, vamos a ir a hablar con esa persona, quizás desconoce de esta situación que le hace muy mal a ciertas personas, entonces nos estamos acercando a esas casas para hablar, y estamos convencidos que es así, es con educación. Esto se logra con educación, concientización, entendiendo todos que hay personas que esto les hace muy mal. Entonces, bueno, nosotros esta vez, ahora fuimos por esto, un paso más, ¿no? Tener esta normativa en monte, que está actualmente en monte, y todos tenemos que saber, porque muchas veces uno tiene desconocimiento de las normativas actuales. Entonces todos tenemos que estar en conocimiento que monte es libre de pirotecnia de alto impacto sonoro y está prohibido el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro. ¿A qué nos referimos con esto de la bomba? Es el cohete potente, el mortero, porque como nos explicaban muy bien gente idónea en la temática, los sindicatos, el sindicato de químicos, bueno, en realidad toda la pirotecnia, ¿no?, tiene algo de ruido, ¿no?, cuando uno habla de ruido, pero obviamente no es lo mismo un chasquibum, el ruido que hace un chasquibum, que lo que hace el mortero, la bomba. Entonces actualmente en monte está prohibido, entonces nosotros tenemos que ser responsables como ciudadanos y cumplir con nuestras obligaciones y saber que actualmente está prohibido el uso. Vos recién, Juancho, preguntabas por lo de la venta, ¿no? Sí. Bueno, no se puede prohibir la comercialización porque actualmente la ley lo permite. O sea, nosotros con la normativa, las ordenanzas nunca pueden ir por arriba de una ley nacional o provincial. Entonces, la comercialización sí está permitida. Obviamente que la comercialización está permitida en lugares habilitados para tal fin, como es lo mismo cuando vos vendés carne, tenés que tener una carnicería, cuando vendés pan, una panadería. Entonces, sí, lo que tenés que tener es la habilitación para venta de pirotecnia, que de hecho nosotros el año pasado creo que históricamente... ¿Y cuál sería un lugar ahora, que podría vender pirotecnia? Tienen que cumplir, cualquier persona que quiera vender pirotecnia, Sí. acérquese a la Dirección de Comercio, Economía del municipio, nosotros ahí le otorgamos los requisitos, tienen que tener la aprobación por bomberos, donde se hace la inspección del lugar, se lo asesora, tienen que tener un antisinestral, tienen que tener sectores divididos, hay ciertos requisitos edilicios que hay que dar cumplimiento para eso. Yo creo que históricamente el año pasado fue la primera vez que no se vieron las históricas mesas en el casco. Seguramente hubo alguna venta ilegal, seguramente que sí. Por eso digo que esto es sumar y saber las obligaciones que nos competen, pero creo que se ve esa disminución de esta venta clandestina o no formal de la pirotecnia. Vos para vender pirotecnia tenés que tener tu comercio habilitado para tal fin y tenés que cumplir con requisitos para la venta de pirotecnia, como debe cumplir cualquier otra venta de otro producto. Obviamente es que los requisitos para la venta de pirotecnia no van a ser los mismos que los requisitos para la venta de carne, son otros, como otro rubro, ¿no? Como tiene cada rubro. Entonces, esto es importante saber. Toda persona que quiera comercializar pirotecnia, acérquese a la Dirección de Economía, Comercio, más conocido por Comercio, de la municipalidad, que nosotros ahí los vamos a asesorar de cuáles son esos requisitos para la venta y comercialización de pirotecnia. Pero en el partido de monte eso no lo podemos prohibir porque Sí. hay una ley que lo permite. Está bien, pero ¿y ahí ustedes van a estar presentes como municipio, como ejecutivo,
en los lugares que no tengan el permiso? Nosotros el año pasado... ¿Por qué te digo esto, sí. Agus? Porque en la teoría está como vos decís, pero en la práctica, ¿sabés qué te dice el vecino? Nah, yo no voy, te piden 200.000 cosas y total vende no pasa nada. Y bueno, hay ciertos requisitos, los requisitos hay que cumplirlos. Nosotros damos los requisitos eso y de hecho el año pasado hubo un comercio que hizo la habilitación pertinente y tuvo su habilitación para vender pirotecnia y tampoco que son inalcanzables, son requisitos, bueno, edilicios, tienen que tener las salidas de emergencia, tienen que tener sus matafuegos, las paredes pintadas con un material específico. Bueno, sí, hay requisitos para cumplir porque es un tema de seguridad. Sí, está bien, Entonces, pero no voy a eso. Está bien los requisitos Sí. para cumplir. A lo que voy es que Al control. si yo no voy, Sí. total no pasa nada. No, nosotros por eso te digo, el año pasado trabajamos mucho con esto. Obviamente quizás no es el rendimiento 100%, porque probablemente hubo gente que vendió pirotecnia de forma clandestina, seguramente que sí, si no sería una mentira, ¿no? De decir que no. Sí, porque tampoco Pero se puede creo que llegar a todos pero por el creo- personal, como siempre decimos. Tal cual, pero sí se notó esa diferencia. Hagamos un poco de memoria y de hecho nos reunimos nosotros como ejecutivo con un montón de comerciantes que históricamente lo hacían y el año pasado no lo hicieron. Mesas históricas de la zona urbana Sí. que ponían sus tablones afuera de sus comercios y el año pasado no lo hicieron porque entendieron que para poder hacerlo tenían que cumplir requisitos edilicios que no los tenían. Bien. Entonces preferían seguir con su rubro, ¿sí? Claro. Porque es el del cual trabajan todo el año, que adaptarse a esos requisitos edilicios. Entonces creo que si hacemos memoria y pensamos en este casco, en los lugares que siempre lo hacían, no lo hicieron. Sí, Entonces, sí, hubo muchos que no lo hicieron venimos- como antes sí. Venimos, obviamente, vamos en ese camino. Yo creo que esto es cultural, educación, entender que todos tenemos que ir para el mismo lado, cumplir como ciudadano con las obligaciones. Por eso es importante esto, que se transmita este mensaje, que en Monte, a partir de hace muy poquito, tenemos esta normativa y vos como ciudadano no podés usar pirotecnia de alto impacto sonoro porque si no estarías infringiendo una normativa local, que eso obviamente tiene sus sanciones pertinentes, que pueden multas, que Decomiso de la mercadería. decomiso de la- Esto va a ser la primera, o sea, el primer año. El primer año. Que está la normativa. Esto se aprobó en la última sesión del Claro. Consejo, que fue el 24. 4. Esto es Claro, porque inédito, yo, esto recuerdo, es inédito y yo reciente. recuerdo que habían hecho ya algunas presentaciones y es más, hubo una ordenanza en la cual se prohibía la venta de pirotecnia, que después fue vetada justamente por esto, porque no podía haber una podemos. ordenanza. De hecho, Porque de hecho eso Sobre una generaría ley. un prejuicio al municipio, generaría Sí, un pero perjuicio además- económico a todos los montenses. en Claro, realidad. pero además nosotros conversábamos con gente que se dedica justamente a la pirotecnia y nos decían, lo que pasa es que faltó trabajo, ¿por qué? Porque la pirotecnia es la velita que uno pone en la torna. Por es lo que te ejemplo, acabo de eso decir, es por pirotecnia tal también. cual. Sí, es lo Por que te eso. Entonces, decía si yo uno recién. prohibiría, que no se puede desde un municipio, pero si uno prohíbe la venta de pirotecnia, no habría más velitas en la torta, Tal porque cual. no podrían vender porque estaría prohibido. Entonces, había que hacer un trabajo Bueno, más profundo. nosotros cuando nos reunimos con el sindicato de químicos, con gente de Cienfuegos, terminamos de trabajar esta ordenanza y es la ordenanza que hoy en día se aprobó, Claro. no yendo en contra de una ley, porque si no, de hecho ya le ha pasado a muchos municipios que después tienen sus consecuencias. Sus sanciones, sus sí. sanciones. Entonces, ¿para qué hacer, que esto muchas veces pasa, para qué hacer una normativa mal hecha? O sea, hagamos las cosas como Hay- corresponde. Hay municipios que sufrieron juicios y tuvieron que compensar económicamente también a las empresas que no pudieron vender los fuegos artificiales y eso genera un prejuicio para el vecino de Monte también. Y es lo que hablábamos recién antes de prender los micrófonos, ¿no? Que muchas veces hay que buscar el equilibrio entre lo que es mejor para todos y bueno, siempre alguien queda desconforme, pero tampoco podemos ir por sobre una normativa que es nacional y provincial porque es ilegal, o sea, no se puede hacer. Un municipio no puede ir, Consejo Deliberante no puede ir por sobre una ley Claro. provincial ni sobre una ley nacional. Sí buscamos un equilibrio que tenga que ver con, por un lado, llamar a la conciencia del vecino y por otro lado también es lo que dice Agustina, es educación y es un compromiso que tiene que ser de corresponsabilidad. Tenemos que como vecinos decir, bueno, sí, no, pero el vecino de al lado tiró 85 de esos rompeportones y nunca vino la policía. Bueno, lo llamaron al 408-314 a Convivencia Ciudadana, hicieron la denuncia, porque también la policía no puede estar en todas las esquinas de todos los barrios, son 40 y tantos de barrios en Monte, entonces bueno, ves un local que está vendiendo pirotecnia, llama
más, ¿está habilitado? O sea, también es responsabilidad de todos, porque está bien, podrá salir un inspector a recorrer, pero es como yo te digo, son 40 y tantos de barrios, capaz que pasaste hoy y mañana pusieron la mesa. Entonces está bueno hay gente el compromiso de todos. que por ahí en ese tema se comprometen, necesitaríamos muchísima más gente que se comprometa, porque nosotros hablamos todos los días de esto y por lo general yo miro al del costado y digo, bueno, si a mí no me perjudica, como yo no tengo ningún familiar que a esto le haga mal, no estoy pensando en el otro que le hace mal. Tiene que ver con la responsabilidad y también tiene que ver, fuera de micrófono hablábamos antes y decíamos esto de que hay gente que por ahí no le importa nada al otro y que va a usar igual pirotecnia. Pero Agus decía algo que me pareció que estuvo bueno el ejemplo, con el tema de los fumadores dentro de los lugares cerrados. Lo decíamos, Que que de fuera a del poco, aire. claro, eso lo dijimos fuera del aire, por eso. Sí. Pero que de a poco uno se va acostumbrando y ya cuando ve a alguien fumando como que parece raro. Tal cual, eso pasó, eso fue tremendo porque bueno, Sí. en nuestra época cuando salíamos, yo me acuerdo, se fumaba dentro de los bares. Sí. Cuando De sale las oficinas. cuando sale la prohibición, empezó a verse un cambio conductual Claro. y hoy en día nos choca ver a alguien adentro, está fumando Sí. adentro, señor, señora, no se puede fumar Sí, adentro del bueno, bar. pasa en todos los órdenes, me parece, cuando la mayoría, esto yo siempre lo digo con el uso del casco, no estamos acostumbrados a usar el casco. Y hoy el que usa el casco por ahí queda raro porque Sí. la mayoría no lo usa. El día que lo use la mayoría, El que va a quedar raro el que no lo usa y va a tener que usarlo. Y esto es lo Además- mismo. Pero también me parece, esto quería decir Agus, y ahí te dejo, también me parece que va en la de no ser cómplice, en la de no festejarle. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no uso, loco, yo no uso. Pero nuestro amigo usa, le decimos, oh, qué bueno eso que compraste. Qué bueno, Uy, qué mirá, buena Andrés". bomba. ¿Viste? Claro. Entonces, por ahí va en esa también, Bueno. la de no festejarle. Y entre todos vamos aprendiendo un poco. Porque Yo hay creo que gente es un cambio cultural, va, Sí, a llevar, sí, años, va a llevar tiempo. como Va a ha llevar llevado tiempo. años el tema de los fumadores dentro de los espacios cerrados, va a llevar años, pero se va viendo los cambios de a poquitito, se ve que la gente está más predispuesta y está entendiendo esto, que la discapacidad no es una cosa que le está pasando a un otro, la discapacidad es algo que nos puede pasar en cualquier momento, Sí. un accidente de tránsito, una ACV, hoy por hoy como vivimos acelerados todos, un hijo que nace, un sobrino, un nieto, la discapacidad no es algo que le pasa a otro, es una situación que nos atraviesa a todos, entonces es importante que empecemos a humanizarnos y empecemos a pensar en esto. Los mismos gremios en la charla que tuvimos con la empresa y demás, decía, lejos está de nosotros que defendemos a los trabajadores pensar en que cierre una empresa de pirotecnia, pero que hay que reconvertirse porque culturalmente se viene esto. Se viene esto de pensar en el otro, de pensar en cuidar a las personas con discapacidad, en cuidar a los animales. En mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. No. Tal cual. Se tiene Eso que venir sería- este cambio, es una evolución. Sandra, de hecho, como dice Sandra, creo que culturalmente está habiendo un cambio, ¿no? De esto y además está clarísimo porque en el legislativo provincial hoy por hoy hay una media sanción para prohibir la comercialización. Claramente estas empresas tienen que ir haciendo, ¿no? Ayornarse, ir haciendo un cambio. Claro. Y fabricar pirotecnia de bajo Bueno, impacto hay, porque está en ese camino. sí. O sea, entonces nosotros hoy por hoy, desde el legislativo a nivel municipal, no se puede prohibir porque está esta ley, pero a nivel del legislativo provincial está ese proyecto ya presentado con media sanción. Entonces creo que ahí está claramente el ejemplo de que vamos hacia ese camino. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que saber, ¿no? Y entender que me parece que nos tenemos que sumar y subir a ese barco Sí. por el bien claramente de todos. Sí, y realizarlo lo más que se pueda y también en el boca en boca, esto que decíamos hace un ratito, el no festejarle al otro o el no remársela al otro cuando lo está haciendo también, por más que sea nuestro pariente o algo. Por ahí no sé si enfrentar y discutir es la cuestión, pero sí no remársela. No, y es importante No, también ¿por la qué? denuncia Porque- anónima, cual que hablamos también, aquel que muchas veces no tenés ganas quizás, ¿no? De ir a confrontar con tu No, vecino. obvio, Entonces, no. bueno, sepan también eso, de que pueden llamar al centro de monitoreo, Bueno, pero es anónimo. ahí, Agus, hay una gran responsabilidad de ustedes también. Sí, sí, por supuesto Hay una que gran sí. responsabilidad de ustedes, Sí, porque por muchas veces supuesto. uno denuncia y eso no queda anónimo. Sí, sí. Sé que es imposible también porque, a ver,
somos seres humanos y hay un montón de seres humanos que, no digo el que atiende el teléfono directo, pero después se pasa en una planilla o hay gente que tiene que llevar la información a otro lado y por ahí en algún lugar de eso, pero bueno, tiene que ver también, me parece que todo con lo mismo, con la educación y con ir acostumbrándonos al rol que cumplimos cada uno. Pero la responsabilidad y saber individual, que, la verdad claro, que las la responsabilidad caminatas- individual de saber que la información que tenemos es importante que no se viralice o que no sepa otro. Lo que De pasa hecho, que tienen firmado, la gente que trabaja el monitoreo, tiene firmado un contrato de confidencialidad. Ajá, Sí. bien. O sea, que puede tener sanciones a raíz de, Claro. de velar alguna información que no corresponda. O sea que es la responsabilidad individual. No quiere decir que sea infalible, pero sí, No, hay no, muchos por eso mecanismos digo, para por tratar eso de que digo. sean lo mejor posible. Que quería remarcar esto, en las caminatas que estamos haciendo con esta campaña y ahora transmitiendo esta información para que estemos todos en conocimiento, la verdad que la aceptación de la gente es muy buena. Todos muy de acuerdo con esto, muy a favor, hay que seguir, voy a ayudar, avisarnos cuando se hace la próxima, bueno. me quiero sumar. Nos ha pasado que en estas hilos, porque muchas veces no podés no estar de acuerdo con un montón de cosas, Sí, sí. pero en estas hilos voy a seguir, nos dicen Mirá qué bueno. muchas personas en estas sí los voy a apoyar porque estoy totalmente. Entonces, bueno, vamos a avisar cuando es la próxima. Invitamos a que se sumen porque creo que esto es mucho el boca en boca para que todos se enteren de que Monte hoy es libre de pirotecnia de alto impacto sonoro, no se puede usar y transmitir esto e ir por la campaña más luces, menos ruido y ojalá en algún momento entre todos podamos llegar a realmente eso, que Monte sea luces y no ruidos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, invitamos a los vecinos a sumarse como podamos. Como decíamos, quien quiera hacer alguna denuncia o quien quiera decir, che, podrán pasar a controlar tal lado, porque me parece que por ahí no están las condiciones dadas. Es por ahí, Sí, más que nada. es por ahí. Más Aparte que... por seguridad, Juancho, es muy importante Obvio. esto. Esto es seguridad, o sea, es muy riesgoso vender pirotecnia Sí. en lugares que no tengan las condiciones edilicias para hacerlo. Sí. Entonces, ¿cuántos casos ha habido? Y ojalá me equivoque, pero para todas estas fechas siempre pasa que se prende fuego esto, Sí, que se prende. Entonces, sí. ojalá ha que bajado no. un montón, es verdad Sí, eso ha también. bajado, vamos por ese camino. O los accidentados Sí. en las fiestas, en En los las fiestas. hospitales y demás, también va bajando, pero falta. Falta Sí. porque, bueno, por ahí es una utopía llegar a pirotecnia cero, poner ruido o ruidosa, pirotecnia ruidosa cero, pero lo mínimo que podamos, yo creo que le va a venir muy bien a muchísima gente Sí. por el tema de los accidentes, más que nada por el tema de la empatía con el otro. Sí. Si hay Tal cual. gente que lo sufre y hemos visto... los animales, se te pierde tu perro. Hoy por Sí. hoy las mascotas han tomado un nivel de relevancia en las Sí. familias importantísimo, Sí. parte de la familia una Uno mascota. más. Y se pierde tu perrito y están sufriendo tu hijo, tu abuela, tu mamá, o sea... Sí. Hay un montón de cuestiones que se juegan en cuanto a lo emocional y en cuanto a la salud para las personas con discapacidad. Entonces, apelar también a la buena voluntad de los que venden la pirotecnia, tratar de no traer ese tipo de pirotecnia de alto estruendo. O sea, que el que lo quiera lo vaya a comprar, bueno, que le cueste, o sea, que le sea más dificultoso. Sí, es el compromiso de todos como sociedad, porque exacto. si no hubiese Las quien lo peñas, compre... Las peñas de fútbol, alentar a que los festejos de las peñas sean desde otro lugar que no tenga pirotecnia sonoro. Creo que es un poquito la suma de las voluntades de todos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Agustina, Sandra, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.